Así empezamos un nuevo Martes Coach orientado a emprendedores. Seguimos con la orientación emprendedorismo. Seguimos para ponerle fuerza, garra y para adelante. Hoy vamos a darle explicación a este desafío. ¿Cuál es el sentido de esto, no? A la gente que lo está viendo, ahí te tapo a vos, hoy me tapo a mí, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el sentido? El orden que el emprendedor tiene que encontrarle a esta lógica que estamos poniendo en el gráfico. ¿Cuál es el orden? El orden. El qué, el cómo, el para qué, el cómo, el qué. Son otra lengua, ¿eh? Sí. Es el qué, el cómo, el para qué, o el para qué, el cómo y el qué. ¿Ustedes qué creen? Y yo diría como el qué, cómo y para qué. Vamos a explicar entonces eso. Más lógico, ¿no? El sentido de esto es, vamos a indagar, a reflexionar sobre el tema de la idea. Todo emprendedor sueña, ya hablamos, sobre los sueños que tiene el emprendedor. Ese sueño, ese desafío, que lo cree y empieza a crear cosas en el mercado. Naturalmente, vamos a hacer la comparativa o la secuencia natural de una situación. Bien, perfecto. ¿Sí? La primera situación es... Casuística vamos a hacer. Sí. Bueno. Bien. Una situación donde yo tengo una idea como emprendedor. ¿Estará buena? ¿No estará buena? ¿Ganaré plata? ¿Me haré millonario? ¿Le gustará a la gente? ¿No le gustará a la gente? Y todo emprendimiento empieza con una idea. Y esa idea muchas veces... a veces no se llega a concretar, o no llega a tener los resultados extraordinarios como siempre decimos. Entonces acá algunos tips para encararlo. ¿Qué sería la idea? Y acá Laura preparó una comparativa, espero ponerlo perfectamente, así figura, una comparativa de la situación. De la idea, la segunda columna es el proyecto, la tercera es la innovación. Vamos a tener otros programas, vamos a ahondar sobre la innovación. Pero acá habla de la idea. ¿Qué es la idea? Los tres son elementos de creación. Los tres son elementos de creación, pero ocurren en diferentes planos, que tienen que estar alineados. Y ahora vamos a ver qué tiene que ver esto con el qué, cómo y para qué. La idea, ¿a qué apunta, Lau? La idea apunta principalmente al proceso mental de creación, ¿sí? Donde a través de la mente yo puedo despertar ideas, inquietudes, cosas que me hagan crear, ¿sí? A través de la inspiración, a través de información que yo tengo y demás, algo que sirva para emprender, para llevar adelante un proyecto. Una idea que me moviliza, ¿sí? Es un sueño, es una creación mental. Algo, ¿sí? Que es intangible, ¿sí? Y que empieza a través del pensamiento principalmente. Totalmente, ¿sí? Empieza el pensamiento, correcto. Hay gente que se predispone a pensar y surgen ideas, y hay gente que en forma innata le surge la predisposición de... se le prendió la lamparita y surgió la idea, ¿sí? Es algo que es totalmente intangible porque no lo podemos ver, solamente está en nuestra mente y tiene una, digamos, una vida que es energética, nada más que eso, ¿sí? Que es de la vibración. Entonces, en nuestro gráfico inicial, el qué es la idea. Muy bien. Tengo una idea. Ahora, perfecto. ¿Qué hago con la idea? Con la idea sola, por el tema de la creación mental. No hago nada. Tengo una idea, es el primer paso. Pero si no, después no empiezo a concretar cosas y a crear acciones, crear el proyecto, crear la implementación, crear la construcción, no tengo nada. Ideas tenemos un montón de ideas. ¿Sí? Seguramente somos por ahí ideas mucho más creativas que otras, más wow, más fantásticas que otras, pero la idea, podemos tener un montón de ideas. ¿Sí? Con la idea básicamente no hacemos los negocios, con las ideas no concretamos cosas, no logramos un mercado, un nicho y demás. Ideas se nos puede estar ocurriendo a un montón de personas, de hecho todo el tiempo se nos ocurren ideas. El punto es quién tiene la capacidad para dar el segundo paso, ¿no? En la creación. Y ahí viene el proyecto de implementación. El proyecto de implementación es el armado, de este caso, esta idea, en temas puntuales, ¿sí? Que llevan a la creación. Otro tipo de creación, Laura. Sí,
en realidad tiene que ver principalmente esta parte del proyecto que vos estás hablando, Oscar, con cómo transformo esta idea en algo, no solamente viable, sino tangible, y que a lo largo del proceso vaya teniendo una forma, vaya creando vida, ¿sí? Y principalmente se ponga en marcha dentro del proceso y obviamente vaya teniendo distintos resultados. Bien, acá en el momento del proyecto la implementación es llevar a la acción, concretar cosas. Es el momento donde creo, es la creación material, creo materialmente. El otro era la creación mental, la idea, y ahora es la creación material, construyo, armo, ¿sí? Por más que sea un proyecto de digital, estoy creando algo, aunque sea intangible eso, ¿no? Pero lo vamos a llamar acá, hay una tangibilidad, hay una cosa, hay una referencia. Antes hay una idea, le podemos dar nombre, pero hay una idea, no se puede reflejar en algo que podamos señalar, marcar, darle un precio, le podemos dar características. No valoras. Exacto, en este momento el proyecto le damos tangibilidad, ¿sí? Es un modelo, es un servicio con estas características, con este precio, con estos medios de alcance, con estos beneficios, etcétera, lo que fuera. Entonces, el proyecto, y lo voy a anotar acá, proyecto en sí, conforma el cómo. Conforma el cómo. Esa es la segunda pregunta. El cómo hacerlo, el cómo accionarlo, el cómo construirlo, el cómo lograrlo, es el proyecto. Pero ahí no nos quedamos. Y hablamos de la tercera columna que figuraba en esta placa. Sí, la tercera columna es la última. Sí, la última. Hablábamos de la innovación. ¿Qué es la innovación? Muchas veces la innovación se confunde con algo extraordinario que disrumpe el mercado. Y hay casos como Facebook, Netflix y más, y son los más conocidos. Y teóricamente, no teóricamente, prácticamente son innovadores porque disrumpieron un negocio, un Uber, lo que fuera. Pero hay cosas de innovación más pequeñas, más tangibles, más básicas, que lo que hace es disrumpir y cambiar el contexto. Y puede pasar muchas veces que yo tengo una idea, lo concrete en un proyecto, pero cuando lo lleve al impacto en ese círculo social donde ese proyecto tiene una realidad, no impacte tanto. Puede pasar. Puede pasar, sí. Donde yo haya construido algo y no haya analizado el mercado, o haya construido algo y no hay una creación extraordinaria. Así como en el primero es la creación mental, en el segundo una creación material, el tercero es una creación extraordinaria, porque no conocía el contexto, no conocía el impacto, no analicé el impacto que iba a tener esta solución, este proyecto. Y me mandé como una idea que yo pienso que iba a tener un final, digamos, alegre y feliz. Y monetario de alguna manera. Pero en el impacto, en el contexto, no era el impacto que esperado. En realidad, o proyectado. Entonces, en la innovación, lo vamos a anotar acá, la innovación, la que está acá abajo, es el para qué. Es el para qué. Entonces la discusión acá es, cuando yo me pregunto, ¿para qué hago algo? ¿Para qué tengo esa idea? ¿Para qué construyo un proyecto? En realidad no es la primera pregunta, es el qué. No es la segunda pregunta no es el cómo, sino, y la tercera es el para qué. Muchas veces empezamos mal un proyecto. Empezamos con que tengo una idea maravillosa y me lanzo. En el 90% de los casos, bueno, esto tenés claro, en el 90% de los casos, cuando tengo una idea, me nace, me sale porque estoy trabajando en el tema. Vos que tenés el tema de psicofísica, innovaste con algunas soluciones porque estás en el ámbito de la psicofísica. Cualquier otro que lo vea de afuera quizás no se le ocurre el tema, la innovación que vos propones. Entonces uno cuando está desde adentro, desde la empresa, desde por ahí el mercado, está viendo el proceso, ve una actividad, ve situaciones como conoce y está conviviendo, nace naturalmente el para qué y el qué al mismo tiempo, y no nos damos cuenta. Pero un emprendedor no debería empezar con la idea solamente. Si, más allá que la tengan clara con la idea, empezar al revés, como lo empezamos en este video. Tienen que empezar con el para qué. Y 3 situaciones básicas. La primera, brindar una solución. El para qué, al contestarse, es brindar una solución. Segunda es resolver un problema. Y tercera es, el que yo me apoyo mucho más cuando desarrollamos los emprendimientos, es buscar o brindar o satisfacer una necesidad. Exactamente. Es decir, el cliente, el contexto tiene una necesidad que todavía no ha sido resuelta. O hay un problema que no ha sido resuelto. O hay una solución que falta acercar de alguna manera. Sin duda alguna. Entonces, esos 3 elementos creemos que es lo más importante.
Es importante empezar por ahí. Entonces la idea es preguntarnos primero, ¿para qué necesitan una solución? ¿Para qué quieren resolver el problema? ¿O qué problemas quieren solucionar? ¿O para qué necesitan satisfacer cierta o determinada necesidad en sí mismo, ¿no? Es decir, entonces, empezando de ahí, conocemos las necesidades del cliente, conocemos las necesidades del mercado y sobre todo hay algo que está encubierto que es el valor que le van a dar a esa resolución. Porque quizás resolverlo de la manera que le preguntamos al cliente cuesta un montón y el cómo se vuelve imposible, por más que tenga miles de ideas. Ahora, en esa situación, al tener el para qué en claro, problema, solución o necesidad, puedo plantearme, solamente para cortarlo y focalizar este video, en 3 situaciones, o 4. sí. Una es, cuando yo tengo una necesidad, hay un equilibrio en el cliente, un balance. Más allá de la necesidad concreta, es el tema, el balance entre el dolor y el placer. Compensar esa cuenta. Es decir, todo ser humano, en cualquiera de sus ámbitos, quiere aplacar su dolor en algo. Y por el otro lado quiere fortalecer o aumentar el placer. Por ejemplo, dolor. No quiero hacer tal trabajo, me cuesta mucho tal cosa, estoy pagando demasiado por tal elemento. O estoy pasando mal. La estoy pasando mal, exacto. Y el placer es, me gustaría llegar a mercados internacionales, me gustaría poder aumentar la escala de mi producción, me gustaría expandirme a todo el país. Justo eran casi todos de expansión, pero en definitiva lo que queremos plantearnos es el cliente de alguna manera esa necesidad, problema, solución, la plantea en términos del dolor o del placer. Algo que ya hablamos en otros videos. Segundo elemento es, no siempre cuando busco un para qué tiene que ser algo nuevo. No necesariamente tiene que ser un Netflix, un Uber o un Facebook. Algo que de alguna manera disrumpió el mercado. A veces con cosas sencillas. Muy chiquitas. ¿Sí? Y hay un ejemplo que Laura siempre me lo escuche cuando doy las charlas, porque es el que combinamos siempre, que es, la rueda se inventó hace miles, millones de años, y las valijas también. No millones, pero cientos, ponele 500 años más o menos, seguramente, 500 a 600 años. Pero la combinación entre la rueda y la valija en conjunto no se combinó hasta que hubo la necesidad. En su momento, cuando existían los baúles, las valijas, le pusieron rueditas o se hizo el proyecto y la gente rica no quería pagarlo porque tenía esclavos que lo llevaban y a ellos no le cansaba hacer el trabajo de llevar las valijas. Cuando se lo propuso a la gente, a los esclavos, ellos no tenían plata, pero tenían la necesidad, que era el cansarse al llevar el peso de la valija. Y no se dio esa necesidad en ese mercado todavía. Y pasó un tiempo, y no menos de 100 años, 50 años te diría yo, se inventaron no solamente las valijas con rueditas, sino que hace poco se inventaron las valijas con rueditas y a motor, que ahora no están permitidas porque parece que tienen una batería. Un problemita ahí. Pero la idea de tener valijas con rueditas y motores sucumbió en un mercado donde no se inventó nada nuevo, pero sí combinándolo generó algo nuevo. Sí, se combinó el producto en sí mismo, la idea en sí misma, con lo que es el valor agregado que a veces necesita la gente para que sea mucho más viable, sea mucho más cómodo, sea algo que realmente a mí me ayude y me beneficie, ¿no? Totalmente. Por eso a veces el para qué en resolver esa necesidad, problema o buscar una solución no siempre es algo nuevo, quizás una combinación de cosas, o algo que ocurrió en el mercado global que se aplica en el mercado local, o algo que en el mercado local que se aplica dentro de un proceso, o algo desmenuzando el proceso se busca innovación o buscar un para qué de resolver dentro de ese proceso puntual. Y eso genera un valor diferenciador. Por último, a veces no es algo nuevo, sino que es focalizar en cómo se hace eso. Es decir, quizás construir algo de una manera no está en el para qué, porque sigue estando en la necesidad, pero en el cómo. Si yo me focalizo en la fabricación, ¿sí? En vez de usar materiales, por ejemplo, como fuera la madera o el metal, utilizo otros elementos. Entonces yo de ahí en el cómo, por ejemplo, el caso de las impresoras 3D, sobre todo aplicado a lo que es la parte fabril o la parte de construcción de viviendas, disrumpió en el mercado, más allá que todavía no hay un balance costo-beneficio, pero está ahorrando un montón de temas de proyección de tiempos, ahorros de tiempos, quise decir, en ahorro de costos en algunos aspectos, y lo que se hizo es, la construcción es la misma, sí, pero en el cómo se usan en forma robotizada
impresoras 3D que armen la casa en sí. Entonces, para cerrar, la idea es el qué, el proyecto es el cómo y la innovación es el para qué. Empezaremos entonces en la propuesta inicial, la propuesta de empezar por el para qué, buscando una necesidad que tenga el cliente o el contexto, un problema que tengamos que resolver o una solución que tengamos que buscar. Después de ahí, una vez que tenemos eso, buscamos alternativas de cómo y después buscamos cuál sería la idea para englobarla. ¿Sí? Gente, nos vemos en el próximo programa de Martes Coach, Emprende Coach. Emprende Coach. Nos vemos. Gracias.